Muy bien, continuamos con el tema número 7 que titula comisión. Como introducción a este tema, la comisión tiene que ver con una remuneración que el mandante otorga hacia una segunda persona por el mandato de una compra que realiza esta segunda persona a nombre del titular. ¿Ya? Así es como se entiende comisión, principalmente desde el punto de vista del Código de Comercio. Sin embargo, el término comisión y el término consignación, que es el siguiente tema, han sufrido una confusión desde el punto de vista tributario, ya que para impuestos aparentemente comisión o consignación significaría lo mismo. ¿Ya? Entonces es importante puntualizar que cuando hablamos de comisión estamos hablando de un mandato que se hace a una segunda persona, sea natural o jurídica, para que realice una compra a nombre de esta. Entonces, simplemente puntualizar este aspecto a un inicio. Ahora, otro aspecto a considerar antes del desarrollo de la clase es que el tema de comisión como tal, la compra de un tercero de los bienes, ya no es un tema, si quieren, utilizado hoy en la práctica con mucha frecuencia. Me animo a decir que de 100 empresas, quizá una empresa trabaje bajo la modalidad de comisión hoy en día. Por lo que a continuación vamos a estudiar este tema, considerando que en la universidad se ven diferentes tópicos, como un laboratorio científico donde el estudiante debe conocer todos los tratamientos contables que se desarrollan en el balance y el estado de resultados, y ese es el enfoque de por qué estamos viendo este tema. Sin embargo, comentarles que en la práctica igual este tema no tiene tanta repercusión. Repercusión en el sentido de que no he visto muchas empresas que trabajan bajo esta operación de comisión. Sin embargo, a continuación vamos a detallar todos los aspectos que deberíamos de considerar en caso de que una empresa quiera trabajar bajo la figura de comisión, tal cual establece el Código de Comercio. Muy bien, entonces con esa breve introducción, el punto 1, que es el objetivo de este tema es establecer el tratamiento contable de una operación de comisionista. ¿Ya? Ese es el objetivo que perseguimos en el desarrollo de este tema. Punto 2. Normativa jurídica, dice. Desde el punto de vista comercial, cuando hablamos de derecho comercial y principalmente cuando nos apoyamos en el Código de Comercio, este documento es el que establece aspecto y normativa relacionada con la operación de comisionista. Y el estudiante puede revisar desde el artículo 1200 hasta el artículo 1289. Vale decir que hay 89 artículos en el Código de Comercio que norman todo lo relacionado con la operación de comisionista. Desde el punto de vista tributario, vale decir desde el punto de vista de lo que establece el Servicio de Impuestos Nacionales, la operación de comisionista se ve normada por el Decreto Supremo 3050 de 11 de enero de 2017 y por ende está la operativización de este decreto, se encuentra en la RND 14 del año 2017, emitida el 22 de junio de 2017. Entonces les voy mencionando estos documentos para que el estudiante, si quiere profundizar de este tema, pueda revisar todos estos documentos. A ver, veamos algunos aspectos, llamemos los más importantes para el tratamiento contable de comisionistas. El punto 3 dice concepto. Desde el punto de vista comercial, y cuando decimos comercial, nos referimos a cómo es que se va a desarrollar en el mercado de
de oferta y demanda de productos, la comisión es un mandato, es una orden sin representación por el cual el comisionista, interviene una persona que técnicamente se denomina comisionista, contrata con los terceros a su propio nombre, pero por cuenta de su comitente. Entonces, la persona que asume que va a realizar la compra se llama comisionista y la persona que le ordena que haga esta compra se denomina comitente. ¿Y qué es lo que le ordena? La ejecución de un acto o negocio mercantil. Entre paréntesis, por eso es que en el concepto colocamos que puede interpretarse que esta operación es una operación de compra, ya que si más adelante en el siguiente tema veremos, el tema de consignación está relacionado directamente con una operación de venta. Entonces, comisionistas compra, consignación venta. Ok. Para fines de la normativa tributaria se entiende por comisionista o consignatario, ahí es la confusión, porque para impuestos es lo mismo comisionista o consignatario. Dice a la persona natural o jurídica que realiza la venta de bienes y o servicios por cuenta de terceros a cambio de una comisión. Como verán, para el Servicio de Impuestos Nacionales la interpretación es de una venta de bienes. Sin embargo, el Código de Comercio de lo que habla es de una compra de bienes. Entonces, ahí es que la Administración Tributaria va mezclando conceptos. Punto 4. Personas que participan. Las personas que participan, en este caso, son dos. Por un lado, el comitente y por otro lado, el comisionista. A ver, definamos estos términos. Comitente. Comitente es una persona, sea natural o jurídica, que entrega efectivo o bienes, o sea, es la que entrega a otra persona denominada comisionista, para que cumpla los encargos del comitente. Vuelvo a recalcar entre paréntesis que puede ser la compra de mercadería porque la operación de comisionista está relacionada con la compra. El término comisionista. Comisionista de la misma forma puede ser una persona natural o jurídica que recibe efectivo, ¿no ve? El comitente entrega, el comisionista recibe efectivo o bienes para realizar los encargos del comitente. Aquí es importante puntualizar que la norma tributaria exige que el comisionista debe necesariamente estar inscrito en el régimen general de tributación y por ende tener NIT y por ende emitir una factura por el servicio de comisionista. Hasta antes del 2017, una persona natural que podía actuar en calidad de comisionista no tenía la obligación de emitir factura por sus servicios, pero en el año 2017 esto cambia y toda operación de comisionista sí o sí debe ser por una persona que esté inscrita en el Servicio de Impuestos Nacionales. Eso es en cuanto a la normativa boliviana. El punto 5. Veamos algunos tópicos de lo que es comisionista. Aceptación o rechazo, dice. El comisionista, o sea, la persona que recibe el mandato, es libre, dice, de aceptar o rehusar el encargo que se le haga. Se tendrá por aceptada una comisión cuando el que la reciba no la rechace de inmediato o dentro de los 3 días siguientes al de su recepción si el comitente no reside en el mismo lugar. Vale decir que desde el punto de vista comercial, cuando se pacta la operación de comisionista, esta se puede realizar y existe un tiempo de 3 días mediante los cuales el comitente y el comisionista pueden disolver el contrato de comisión. Eso es lo que está diciendo. El comisionista que sin causa omitiera dar aviso de rechazo, ¿no ve? Entonces a los 3 días se puede rechazar, pero tiene que avisar, pero si no avisase, es responsable ante el comitente de los daños ocasionados por ello. Eso dice el Código de Comercio. Aun cuando el comisionista rehúse la comisión encomendada, no estará dispensado de realizar las gestiones necesarias para la conservación de los efectos o valores emitidos por el comitente. Entonces vale decir que si no acepta y esa no aceptación no ha sido avisada, entonces todos los daños y perjuicios
por la compra del bien y por los beneficios del comitente tienen que ser asumidos por el comisionista. Indivisibilidad de la comisión, eso dice el punto 6. La comisión es indivisible, eso quiere decir que cuando se contrata una operación de comisionista, el comisionista no puede dividir la tarea. Eso es lo que dice. Si acepta en parte, se considera que es aceptada en el todo. Muy bien. El punto 7. Ejecución de la comisión. El comisionista que acepte el encargo, expresa o tácitamente, está obligado a ejecutarlo hasta su conclusión, conforme la instrucción recibida. Si se apartare de esta instrucción, de la misma forma responde de los daños y perjuicios. Vale decir que en una operación de comisión, el comisionista debe concluir con todo lo acordado con el comitente. Si no, nuevamente el comisionista es responsable por los daños y perjuicios que hubiera causado el no haber concluido con las tareas que le fueron asignadas. A falta de tales instrucciones o ante la imposibilidad de recibir a tiempo, o si hubiera sido autorizado para obrar a su arbitrio, podrá ejecutar el encargo obrando conforme a la prudencia, cuidando del negocio como propio. Entonces aquí habla de que un comisionista, aunque no esté estipulado en el contrato, sea verbal o escrito, mejor si es escrito, debe tener el cuidado necesario de la mercadería o el inventario que le fue encomendado, tal cual como fuese propio, ¿no? Eso es lo que establece en el punto 7. El punto 8. Cumplimiento de leyes y reglamentos. El comisionista está obligado al cumplimiento de las leyes y reglamentos en relación a los negocios encomendados. Vale decir que seguramente cuando el comisionista haga la compra, solicitará la factura correspondiente y la factura que solicite tiene que estar con todos los datos necesarios a nombre del comitente y obviamente deberá de manejarse todas las leyes y reglamentos vigentes. Vale decir que si existen compras mayores a 50.000, por darles un ejemplo, todo esto sabemos que surte efecto la bancarización. Entonces, el comisionista deberá tener claro que tiene que cumplir con la norma de comisionista. Otro aspecto, si se está manejando inventarios, por darles un ejemplo en el tema de alimentos, entonces el comisionista deberá de cumplir toda la normativa para el manejo de alimentos que establece el SENASAC si son productos importados o todo lo establecido por las normas en cuanto al manipuleo y transporte de alimentos. Eso por darles un ejemplo. Entonces, el comisionista está obligado a obedecer las leyes y reglamentos que le encomendase el mandante. Comisión por cuenta ajena, es el punto 9. La comisión puede ser conferida por cuenta ajena. En estos casos, los efectos que ella produce solo afectan al tercero interesado y al comisionista. Aquí está haciendo referencia a una subcomisión, pero la verdad de las cosas es que no he visto, por lo menos, que en la práctica se maneje bajo esta figura. Sin embargo, el Código de Comercio ya establece la posible subcomisión de algunos productos. El punto 10. Deberes de información. El comisionista tiene el deber de informar oportunamente a su comitente acerca de los hechos y circunstancias que pueden determinar la modificación o revocación del contrato. Vale decir que tiene que haber una información oportuna y una comunicación, llamemos efectiva, en el caso de que se quiera modificar el contrato o el mandato. Y en el caso de haber concluido la negociación, deberá dar aviso por el medio más rápido. El incumplimiento o demora en la información o aviso será responsabilidad del comisionista en caso de ocasionar daños y perjuicios. En este caso, como estamos revisando en los artículos anteriores, lo que ocurre es que mucha de la responsabilidad sobre el manejo de inventarios lo tiene el comisionista.
El punto 11, desempeño personal. El comisionista debe desempeñar, dice, personalmente su cometido. O sea, una vez que va a suscribir el contrato de comisionista, no puede ser, dice, que éste pueda transferir la responsabilidad a un tercero. No, debe desempeñar, dice, personalmente su cometido, no pudiendo delegar la comisión sin autorización expresa. O sea, la responsabilidad es del comisionista y no puede traspasar esta responsabilidad, salvo exista una autorización. Sin embargo, bajo su responsabilidad puede emplear a dependientes en el desempeño de la comisión. Quiere decir que si el comisionista es una empresa, obviamente tiene personal y a través de su personal tranquilamente puede delegar como empresa jurídica el desempeño y la labor de comisión. En el punto 12 de comisión, el comisionista tiene derecho a una comisión por su trabajo convenida con el comitente. Aquí claramente dice entonces el comisionista qué es lo que va a ganar y ahí es donde aparece la palabra comisión. Va a ganar una comisión por el trabajo realizado. Si no existiese un convenio, la norma dice a falta de convenio, se le establecerá de acuerdo con los usos del lugar de ejecución de la operación. Vale decir que en operaciones similares se verá cuánto es la comisión y eso es lo que se deberá facturar si no existiese un convenio. Pero eso es un extremo, porque en toda operación de comisión lo que se determina en este contrato es cómo es que va a ser el cálculo de la comisión, si va a ser una tasa fija o va a ser una tasa variable en función de los inventarios que se estén comprando. Cuando el comitente revoque el mandato antes de su conclusión sin causa justificada, atribuible al comisionista, la determinación de la comisión se hará por peritos. Vale decir que si el comitente y el comisionista entran en disputa o en una pelea legal por el importe de la comisión, entonces sí existe la posibilidad de que se contrate a un perito especializado, una tercera persona, para que esta persona pueda determinar cuál es el valor justo de la comisión. El punto 13, rendición de cuentas. El comisionista, por su parte, está obligado a rendir cuenta documentada a su comitente a la conclusión del negocio. Vale decir que el comisionista debe preparar un documento comercial denominado rendición de cuenta, en la cual debe evidenciarse cómo es que ha sido el manejo de los recursos y obviamente esto se preparará a la conclusión del negocio encomendado o a la conclusión de los periodos establecidos entre comitente y comisionista. En caso de demora, responderá de los intereses causados desde la fecha que debería de rendir cuentas. Vale decir, el Código de Comercio establece que si no existe una rendición y en la rendición hubiese un dinero sobrante a favor del comitente, se podrá aplicar, dice, intereses por daños y perjuicios. Punto 14. Verificación de los efectos o valores recibidos. El comisionista deberá verificar las mercaderías, efectos o valores recibidos. Vale decir que el tratamiento contable para comisionistas puede ser de mercadería, el caso de inventarios, efectos puede ser activos fijos o valores recibidos, puede recibir títulos valores, de acuerdo con los datos contenidos en las notas de remisión o constancia respectiva. En este caso en particular, lo que vamos a hacer en clase, vamos a ver el tratamiento contable de la comisión, pero para mercaderías. Aquí es importante que el estudiante pueda revisar cuál es el tratamiento contable en caso de efectos o en caso de valores. Si a tiempo de exigir existieran diferencias, estas deben certificarse por el mismo transportador o por la autoridad competente o asegurador, ¿no? Eso en caso de que hubiese faltantes. Responsabilidad por pérdida de la mercadería. Es responsabilidad del comisionista la pérdida de la mercadería. Sin embargo, si al devolver se atiene a las instrucciones del comitente,
este soportará tales pérdidas. Esto quiere decir que en un contrato de comisionista, si hay pérdidas y el contrato no dice quién va a asumir las pérdidas, entonces las asume el comisionista, salvo que en el contrato diga todas las pérdidas serán asumidas por el comitente. A eso es a lo que hace referencia. Deterioro. ¿Quién nos habla de deterioro? No será de responsabilidad del comisionista el deterioro o la pérdida de bienes existentes en su poder que se originen por vicio propio o por caso fortuito. Quiere decir que si la mercadería va a mermar en forma natural o va a existir un deterioro por un caso fortuito que no es de responsabilidad del comisionista, este no va a responder. Pero obviamente hay que demostrar este extremo. Es obligación del comisionista hacer conocer a la autoridad correspondiente, luego que advierta el deterioro o la pérdida y dar aviso al comitente y asegurador sin demora alguna. Vamos. El punto 17 dice prohibición de comprar o revender para sí. Ningún comisionista puede comprar, dice, los productos para sí, vale decir, para él mismo, lo que se le hubiera encargado vender. Y tampoco puede vender lo que se le haya encargado comprar sin consentimiento expreso del comitente. Vale decir que si un comisionista ha tenido la tarea, por decir, de comprar harina y en el periodo intermedio de la compra el comisionista se da cuenta que hay escasez de harina, él no puede comprar, dice, para sí este producto y después comercializarlo. Obviamente ahí se ve una oportunidad de negocio, pero no puede aprovechar esta oportunidad de negocio sin que exista el consentimiento expreso del comitente, porque eso se le llama competencia desleal desde el punto de vista del Código de Comercio, y obviamente esta actividad es sancionada a través de las autoridades que regulan el comercio. Entonces, un aspecto interesante que establece la norma. El punto 18. Condiciones de las ventas. Dice, a ver, ¿qué condiciones de las ventas hay? El comisionista que sin autorización expresa del comitente haga préstamos, anticipos o venda a plazos, asume, dice, todos los riesgos de la cobranza, cuyo importe podrá exigir el comitente conforme lo convenido, quedando a favor o a cargo del comisionista los resultados de tales contratos. Vale decir que si el comitente ha suscrito una compra al contado, no puede ser que el comitente diga voy a comprar a crédito y de pronto cambie las condiciones del mandante. Si esto ocurre, los costos financieros o los daños y perjuicios nuevamente deben ser responsabilidad del comitente. Gestión de cobranzas. El comisionista que no gestiona con la debida diligencia y oportunidad, diligencia significa que no hace un trabajo profesional, y oportunidad en los tiempos establecidos la cobranza de los créditos, o no use los medios legales para obtener su pago, responde de los perjuicios causados por su omisión o tardanza. El punto 20. Separación de cuentas. Cuando el comisionista realice negocios por encargo de distintos comitentes, llevará, dice, cuentas separadas de tales negocios. Vale decir que en la contabilidad, cuando vemos el tratamiento contable del comitente y este comitente trabaja con este comisionista y este comisionista trabaja con diferentes comitentes, debe llevar, dice, la contabilidad separada entre el número de comitentes que tenga. No puede ser una mezcolanza en su contabilidad. Llevará cuentas separadas
e indicará en las facturas o comprobantes cuál corresponde al contrato que éste ha asumido, ¿ya? Entonces, esto es un aspecto importante para la contabilidad. El punto 21, comisión sobre títulos valores. Cuando la comisión se refiere a la compra de títulos valores, en este caso no hace referencia a inventarios, el comisionista responde de la autenticidad del último endoso. Cuando se hace la compra de títulos valores, si quieren hacemos analogía a los cheques, cuando se hace esta compra se hace el endoso. Y si no hubiese el endoso o este hubiese estado realizado en forma incorrecta o no hubiese, entonces quien directamente responde es el comisionista porque no ha realizado el trabajo con diligencia. Finalmente, el punto 22 dice la norma protectora de los derechos del comitente. Los efectos o valores dados en comisión no pueden ser embargados ni secuestrados por acción de los acreedores del comisionista, ni forman parte de la masa de la quiebra. En este caso, lo que está diciendo es que, por decirles, el comitente tiene en su almacén 100 unidades de inventario, puede ser 100 televisores, 100 cajas de alimentos, puede ser 100 refrigeradores o cual fuese el inventario. No puede ser, dice, que si este comitente tiene una deuda ante la administración tributaria, ante una entidad financiera o ante un acreedor, estas otras personas no pueden secuestrar el producto porque no es propiedad del comitente, del comisionista, sino es propiedad del comitente. Por ende, nadie puede secuestrar ni decomisar estos productos, aunque estén en el almacén del comisionista, si hubiese en algún caso este tipo de actuaciones. Como han podido ver, el tema de comisionista es en la parte teórica está imbuido de muchos aspectos legales que entiendo que en la profesión nosotros tenemos que conocer, aunque no seamos abogados, pero como han podido ver, hay muchos términos legales en este aspecto. Muy bien, con eso habríamos concluido la parte teórica del tema y en una siguiente clase realizaremos un ejercicio práctico de comisionista. Gracias.